Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales, se convirtieron en leyendas gracias a casos como el de Amityville, Annabelle o El Conjuro. Sus nombres están grabados en la historia de lo sobrenatural, pero ¿y si todo lo que nos contaron no fuera más que una elaborada farsa? Durante décadas, los Warren construyeron una reputación que los convirtió en iconos del misterio y el terror. Pero con el paso del tiempo y a medida que las personas empezaron a rascar bajo la superficie, salieron a la luz los secretos más oscuros de esta pareja. Desde pruebas fabricadas hasta testimonios cuestionables. Y los cimientos de su legado comenzaron a tambalearse. Investigadores, testigos e incluso personas muy cercanas a ellos revelaron un lado distinto de los Warren al que Hollywood nos había mostrado. Y al parecer no solo manipulaban sus casos, sino que también escondían secretos de su vida personal que podrían dejarte boquiabierto. En este vídeo primero vamos a ver la historia que ellos han contado sobre sus investigaciones y sobre cómo según ellos se dieron cuenta de que tenían ese supuesto don. Y luego ya pasaremos a hablar de algunos de sus casos más conocidos y de todas las pruebas que hay de que realmente eran una farsa. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita, la opción de todas, para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo habilitada la opción de miembros, por lo que tan solo 2,99 al mes podéis haceros miembros del canal y ver todos mis vídeos sin anuncios. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Edward Warren Meany nació el 7 de septiembre de 1926 en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Tuvo una infancia de lo más normal y su educación fue la de cualquier niño de aquella época. Sus padres, Pauline y Frank Warren, le inculcaron a muy corta edad los valores de la Iglesia Católica. Frank Warren era un policía estatal de Connecticut y se le conocía por asistir todos los días religiosamente a la iglesia. Para Ed, aquella actitud de su padre se debía a su trabajo, ya que al ser policía siempre estaba en contacto con el lado más oscuro de la humanidad. A la edad de 5 años y sin saber muy bien cómo, comenzó a notar que no se encontraba solo en casa. Además de sus padres, decía que una serie de figuras extrañas y oscuras rondaban la vivienda. Mucho tiempo después recordaría que su primer encuentro lo vivió en su propia habitación. El pequeño Ed se encontraba sentado en el suelo quitándose los zapatos y preparándose para ir a dormir, cuando de repente escuchó como lentamente la puerta de su armario comenzaba a abrirse. El sonido de las bisagras dio paso al movimiento de la puerta, y al abrirse por completo vio como desde el fondo oscuro del armario emergía un pequeño orbe de luz del tamaño de una luciérnaga. Según cuenta Ed, poco a poco esa luz comenzó a crecer hasta adoptar la forma de una persona. Y este espectro miraba a Ed casi como si estuviera enfadado. El niño, inmóvil ante la escena e incapaz de realizar ni un solo movimiento, empezó a notar y a darse cuenta de que el rostro del fantasma le parecía familiar. De repente dice que se dio cuenta de que estaba ante la aparición de la casera de la familia, quien hacía un año que había fallecido. En el testimonio que Ed Warren daría más tarde, aseguraría que el cuerpo de la mujer era semitransparente y que portaba un sudario. Y el rostro de la mujer presentaba la oscura e infeliz mueca que siempre llevó en vida. Ed cuenta que también notó cómo la temperatura de su cuarto empezó a bajar lentamente hasta que el frío fue insoportable. Los pasos de la mujer cada vez se escuchaban más y más cerca, hasta que pronto salió del armario. Y Ed no fue capaz de moverse, estaba bajo el hechizo de este espectro. Cuando la mujer estuvo tan cerca como para escuchar su respiración, desapareció de repente, dejando a Ed sumergido en el más profundo de los terrores. Sin saber qué más hacer, él decidió contarle lo que le había ocurrido a su padre y además le confesó que estaba empezando a ver cosas extrañas en la casa. Su padre, como era de esperar, no le creyó y le incitó a creer en la lógica y la razón. Más tarde, a la edad de 8 años, Ed escuchó una conversación entre su padre y el padre Tomasco, el líder de la iglesia local. En esta conversación ambos hablaban sobre cómo uno de los vecinos parecía presentar los síntomas de una posesión demoníaca. Según el sacerdote, los pasos a seguir eran realizar un exorcismo. La situación había llegado a tal punto, según el párroco, que el hombre presentaba una apariencia de un cerdo y se le escuchaba hacer ruidos propios de este animal durante horas.
Sin saber más de este caso, los años pasaron y Ed comenzó a tener sueños recurrentes sobre una monja que hablaba con él. Fueron tantos y tan repetidos estos encuentros en sueños con la monja que Ed no tuvo más remedio que contárselo a su padre. Y al escuchar la descripción que Ed le dio sobre esta mujer, su padre quedó aterrado, ya que se dio cuenta de que la monja que estaba describiéndole Ed se trataba de una de sus tías. Además, esta tía del padre de Ed había muerto muchos años antes de que Ed ni siquiera naciera. Y la cosa no paró allí, ya que el pequeño le confesó que esta monja le aseguraba que en el futuro él trabajaría de la mano de los sacerdotes para ayudarlos. Pasó el tiempo, pero las apariciones terroríficas no se detuvieron. El miedo que estas apariciones le provocaban al pequeño Ed era tan profundo que el niño llegaba a pasarse horas fuera de su casa sin importarle si llovía o nevara, a la espera de sus padres, ya que el interior de la vivienda le resultaba insoportable. Al parecer, esta situación duró hasta que sus padres decidieron mudarse de casa, y por aquel entonces Ed contaba con 12 años de edad. Lo que no sabía en ese momento y no sabría hasta muchos años después es que a tan solo unas manzanas de aquella casa que tanto la aterrorizaba vivía la que en el futuro se convertiría en el amor de su vida, Lorraine Rita Moran. Lorraine nació el 31 de enero de 1927 en Devon, Connecticut. Sus padres, James y Georgiana Moran, eran una pareja irlandesa acaudalada. Y al igual que Ed Warren, la primera vez que Lorraine experimentó un evento extraño todavía era una niña. A muy corta edad, según cuenta ella, comenzó a darse cuenta de que era diferente. Con el tiempo dice que descubrió que su don era la clarividencia, que consiste en recopilar información tanto de personas como de objetos o lugares mediante la percepción extrasensorial. Además de eso, Lorraine también aseguraba que podía ver el aura que rodeaba a cada una de las personas. Fue donde estudiaba en la Escuela Católica para Niñas Laura Alton Hall donde experimentó su primer contacto con lo desconocido. Corría el año 1933 y con tan solo 7 años Lorraine comenzó a ver luces que rodeaban a las personas. En una entrevista, muchos años después, aseguraría lo siguiente: recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio que sus luces eran más brillantes que las de la Madre Superiora, y ella contestó: ¿qué luces? La monja, segura de que la niña le estaba mintiendo, la castigó y la obligó a realizar largas oraciones. En ese momento, Lorraine comprendió que lo mejor para ella sería mantener en silencio ese don. A los 12 años, mientras en este mismo colegio realizaban una actividad al aire libre plantando un árbol, Lorraine pudo ver cómo la planta crecía hasta llegar a su punto máximo. Esta visión era tan vívida que Lorraine se puso a contemplar las hojas del árbol yendo de un lado a otro. Pero claro, era una visión que solo estaba teniendo ella. Así que una de las monjas, al ver que la niña estaba mirando fijamente a la nada, le preguntó que qué le ocurría. Lorraine le contó lo que estaba viendo y se sorprendió cuando ninguna de las otras personas que estaban allí presentes veían lo mismo que ella. Para Lorraine, esta fue la constatación de sus poderes. Por alguna razón, ella podía ver el futuro o al menos una pequeña parte de él. Como era de esperar, las monjas no le creyeron y la castigaron todo un fin de semana recluida rezando. Fue en este momento cuando Lorraine supo que solo ella podía ver ese tipo de cosas y que lo mejor era guardárselas para sí. A la edad de 16 años fue cuando Lorraine y Ed se conocieron. Fue mientras que él trabajaba como acomodador en uno de los cines de la ciudad. Lorraine y su madre solían ir al cine todos los miércoles por la noche. Ahí conoció a Ed y al principio empezaron como amigos, hasta que Ed un día se armó de valor y le pidió a Lorraine salir para una cita. A los 17 años, Ed se enlistó en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y poco tiempo después, tras completar su entrenamiento, fue desplegado. Mientras realizaba una misión de rutina, el barco donde Ed se encontraba se chocó con un petrolero, hundiéndose en medio del Atlántico Norte. Ed Warren, junto con otros 100 de sus compañeros, se vieron obligados a lanzarse a las aguas del gélido Mar del Norte con el afán de salvarse. La situación era insalvable y Ed lo sabía. Por esto decidió lanzar una plegaria al cielo pidiendo ayuda.
Según él, las olas se abrieron y dieron paso a un barco de la Guardia Costera que ayudó a todos a salir del agua. Para Ed, esta fue una prueba más de que en el mundo existen poderes sobrenaturales más allá de nuestra comprensión. Tras salir ileso de este evento, Ed regresó a su casa con una única idea en mente, y era casarse con Lorraine. Y así fue como el 22 de mayo de 1945 la pareja se dio el sí quiero en el altar. Y un año después tendrían a su única hija, Judy, quien llegaría al mundo el 11 de enero de 1946. Pasaron los años y tras su salida del ejército, Ed ingresó en la Escuela de Arte Perry. Y ahí dio rienda suelta a su otra gran pasión, la pintura. Sus obras mostraban una marcada obsesión por las casas embrujadas de Connecticut. Eran grandes y hermosas construcciones sumergidas en un halo de melancolía y oscuridad. En 1952 la pareja recorrió toda Nueva Inglaterra vendiendo las pinturas de Ed. Su modo de operar consistía en buscar alguna vivienda que se supusiera embrujada, ya sea por las personas locales o en los periódicos. En una ocasión se encontraban visitando Oceanborn Mary, una conocida construcción supuestamente embrujada en la ciudad de New Hampshire. Los Warren tuvieron la oportunidad de entrar a esta vivienda y escuchar las historias de su propietario de primera mano. Durante la conversación, Ed notó que Lorraine parecía entrar en una especie de trance. Cuenta que él no sabía qué es lo que estaba ocurriendo, pero que el dueño de la casa supo de inmediato qué es lo que pasaba. Cuentan que al parecer a muchos de los clarividentes que visitaban Oceanborn Mary les sucedía con frecuencia que se sumergían en una especie de sueño lúcido una vez que entraban en el edificio. Cuando volvió en sí, Lorraine relató que el tiempo que estuvo en este trance notó cómo flotaba en la habitación. Y al estar flotando, miró hacia abajo y vio a Ed y al dueño de la vivienda hablando. Aunque la experiencia solo duró un instante, esto sembró en Ed la semilla de lo que más adelante se convertiría en su carrera profesional. Así la pareja comenzó a investigar otras casas embrujadas y, valiéndose de las habilidades de pintura de Ed, realizaban un retrato de esa vivienda. Luego hablaban con el propietario de la casa y, además de venderle el cuadro que Ed había pintado, le preguntaban sobre si había tenido apariciones en su domicilio. Aquella estrategia les permitió recopilar testimonios de primera mano de los mismos dueños de las propiedades supuestamente embrujadas. Después de haber realizado varias obras, Ed expuso sus cuadros, y mientras las personas se maravillaban con las tétricas pinturas, la pareja hablaba de sombrías historias que había detrás de cada una de las casas. Y esta se convirtió en su principal fuente de ingresos. De esa manera comenzaron a investigar más en profundidad las casas embrujadas que se encontraban en sus viajes. Sin embargo, Lorraine al principio no creía en fantasmas. Era tanto su escepticismo que sobre los dueños de las viviendas llegó a decir lo siguiente: pensé que sufrían de una imaginación hiperactiva o que simplemente estaban inventando cosas para llamar la atención. Pese a ello, con el tiempo les fue difícil ignorar cómo personas de todo el país contaban historias similares. Al poco tiempo pasaron de ser ellos los que buscaban las casas embrujadas para pintarlas a ser buscados por los dueños de las propiedades para que les ayudaran a entender o incluso a limpiar sus viviendas. La pareja ganó tanta notoriedad que entre los años 1950 y 1960 todo aquel que viviera en Nueva Inglaterra y que notara que en su casa podía haber algo paranormal buscaba a los Warren como primera medida. En 1952 los Warren formaron el grupo New England Society for Psychic Research, o como es conocido por sus siglas, NESPR. La meta de este grupo era la de ayudar al mayor número de personas posibles que tuvieran algún tormento por parte de una entidad paranormal. A través de este equipo se supone que los Warren fueron capaces de documentar, grabar, fotografiar y realizar entrevistas sobre casos paranormales y así ganarse la confianza del público en general. Por aquel tiempo, de la misma manera, Lorraine fue proclamada como medium, mientras que Ed fue reconocido como demonólogo. Se sabe que llegó a trabajar junto con otros 7 demonólogos, todos ellos sacerdotes excepto él. Según las investigaciones de los Warren, aprendieron que los fantasmas no son seres que merodean en áticos oscuros y húmedos de casas abandonadas. Según la pareja, los entes paranormales necesitan energía para manifestarse.
y en este sentido los fantasmas podían aparecer de dos maneras. La primera era alimentándose directamente de un ser vivo, del miedo o incluso de la ira de una persona. La segunda forma era valiéndose de una energía desatada por la naturaleza, como por ejemplo una tormenta eléctrica. Según los Warren, cuando se trataba de espíritus inhumanos, aquellos que nunca habían estado vivos, ellos descubrieron que sus ataques ocurren de manera intencionada y dirigida. De hecho, por lo general, ocurrían en etapas. Al principio decían que la actividad era relativamente suave, consiguiendo que la persona afectada no se sintiera alarmada. Por otro lado, también llegaron a la conclusión de que la presencia de uno de estos espíritus inhumanos no significaba que todos a su alrededor fueran afectados. De hecho, durante sus investigaciones, Ed y Lorraine concluyeron que casi siempre hay solo una persona afectada por estos entes paranormales. A principios de los años 70, el matrimonio Warren ya eran considerados unas autoridades en todo lo que tuviera que ver con el mundo paranormal. Los dos decían haber investigado cientos de apariciones y eran conocidos como cazadores de fantasmas. Pero como luego veremos, una parte de la sociedad siempre los ha considerado unos farsantes. Según la pareja, ellos nunca iban a sus investigaciones con la idea de encontrar eventos paranormales, sino que iban buscando una explicación lógica a lo que sucedía en aquellos lugares. A lo largo de los años, la pareja se hizo cargo de múltiples casos que hoy en día se consideran legendarios para todo aquel que investiga o quiere investigar fenómenos paranormales. Y de cada uno de estos casos, los Warren escribieron libros que se convirtieron en superventas al momento de publicarlos. Pero he de decir que con el paso de los años, todos o la mayoría de estos casos se han descubierto que eran una farsa. La rectoría de Borley. Este caso trata sobre una visita que la pareja Warren realizó a la rectoría de Borley, en Essex, Inglaterra, la cual tiene la fama de ser la casa más embrujada del país. Esta mansión victoriana fue construida en 1863, en el mismo sitio que una antigua rectoría. En 1939 ardió en llamas, destruyéndose por completo. La historia afirmaba que antes, en ese mismo lugar, se encontraba un monasterio benedictino que fue construido supuestamente en 1362. Y se decía que un monje de ese monasterio había llevado a cabo una relación con una monja de un convento cercano. Según esta leyenda, después de que se descubriera ese romance, el monje fue ejecutado mediante ahorcamiento y la monja fue tapiada viva en los muros del convento. Estos sucesos serían los impulsores del supuesto encantamiento que tenía el edificio, y se suponía que de aquí venían todos los fenómenos paranormales que acontecían en ese lugar, aunque con el paso del tiempo se llegó a la conclusión de que esta historia era falsa. Tras enterarse de la existencia de este lugar, los Warren viajaron allí en 1976. Según habían escuchado, las campanas sonaban sin previo aviso y rumores decían que por las noches un monje sin cabeza dejaba mensajes en las paredes. Además, también se decía que la monja que había sido emparedada era vista caminando en la penumbra. Junto a un grupo de fotógrafos, el matrimonio ingresó a la propiedad. Se tomaron fotografías con una cámara de 35 milímetros con película infrarroja, y se supone que cuando revelaron las imágenes se podía ver una figura de una monja espectral caminando por el pasillo y orando. Sobre la rectoría, Lorraine Warren dijo lo siguiente: mi primera experiencia en el lugar fue fenomenal, realmente fenomenal. Es el único lugar donde la actividad poltergeist es permanente, donde todo sucede tan pronto como te adentras, tan pronto como caminas y te adentras en esta iglesia y comienzas tu investigación, empiezan a suceder cosas. Muchos de los retractores de los Warren aseguraron que la pareja se había presentado en esa rectoría sin ser requeridos por absolutamente nadie. Una acusación que, como veremos, se repite en otros casos. También se ha dicho que pasaron toda una jornada investigando en ese lugar pese a que nadie sabía quiénes eran, ni a qué se dedicaban, ni qué hacían allí. La familia Perron. Uno de los casos más populares de los Warren y que pasaría a la historia por ser la anécdota en la que se basa la película El Conjuro fue el caso de la familia Perron. En 1972, en Harrisville, Rhode Island, Roger y Caroline Perron, junto a sus 5 hijas, experimentaron una serie de eventos paranormales tan aterradores que no tuvieron más remedio que recurrir a ayuda externa. Según la pareja, estos hechos extraños comenzaron justo después de mudarse a su nuevo hogar, una granja del siglo XVIII. Mientras la familia descargaba el equipaje, Andrea, la hija mayor, vio a un hombre desconocido de pie en la cocina.
y 2 de las hermanas pequeñas alegaron haber visto al mismo hombre rondando la casa. Al principio creyeron que simplemente se trataba del anterior dueño. Después de todo, era el primer día de mudanza y pensaron que podía ser normal que los antiguos inquilinos se encontraran en el lugar recogiendo alguna cosa que les había quedado todavía. Sin embargo, ninguna de las niñas que vio a este hombre cruzaron ninguna palabra con él, y al poco tiempo desapareció sin dejar rastro. Tras esto ocurrieron pequeños eventos como la apertura de alguna puerta o golpes en la construcción, aunque con el paso de los días la actividad comenzó a escalar. Caroline notó cómo la escoba con la que siempre limpiaba la casa cada vez aparecía en un lugar diferente al que ella la había guardado, e incluso se dio cuenta de que pequeños montones de tierra se formaban en la cocina. Como si alguien moviera la escoba de sitio, se dedicara a barrer y amontonara lo barrido en la cocina. Parecía que el espíritu que acompañaba a esta familia sentía que también era su casa y que era su obligación mantenerla limpia. Pero pronto aquellos pequeños sucesos se dieron paso a eventos preocupantes para la familia. El primero de ellos fue un fuerte olor a carne podrida que emanaba del sótano de la casa. Los Perón buscaron por todas partes, pero no pudieron dar con la fuente de aquel fétido olor. Además, esto vino acompañado de objetos volando a través de las habitaciones y estrellándose contra las paredes de la casa. La familia afirmó que las camas comenzaban a sacudirse todas las mañanas exactamente a las 5:15 de la madrugada. Al final, los eventos eran tantos y tan insoportables que Caroline no tuvo más remedio que comunicarse con los Warren para pedirles ayuda, ya que para este momento los Warren eran muy reputados dentro del mundo de los fenómenos paranormales. Es en octubre de 1973 cuando los Warren comienzan a investigar las supuestas apariciones que esta familia afirmaba que tenían en su domicilio. Años después, Andrea, la hija mayor de la familia y que en ese momento tenía 12 años, diría lo siguiente: se trataba de espíritus que tenían un vínculo con la propiedad. 8 generaciones de una familia extensa habían vivido y muerto en la granja, y algunos de ellos nunca se habían ido. Mi madre hizo una investigación histórica y descubrió que prácticamente todas las entidades que pudimos nombrar habían muerto por su propia mano o habían tenido una muerte tan traumática y tan repentina que no parecían saber que estaban muertos. Al llegar a la casa, Ed Warren lo primero que hizo fue entrevistarse con los padres de la familia para escuchar de primera mano sus experiencias. Mientras tanto, Lorraine intentaba utilizar sus supuestos poderes de clarividencia para detectar alguna entidad en la vivienda. En su charla, Caroline le confesó a él uno de los encuentros con ese ser que tanto aterrorizaba a ella y a su familia. Estaba en mi dormitorio, alrededor de las 5 de la mañana, cuando tuve el primer encuentro. Abrí los ojos y vi la cosa más aterradora que he visto en mi vida. Era una mujer muy alta, su cabeza era como un saco de telarañas con pequeños mechones de pelo colgando. Lorraine, por su parte, también dijo haber detectado una presencia femenina en la casa. Y aquello, unido a la experiencia que contaba Caroline, dejaba más preguntas que respuestas. ¿Es que acaso era aquel ente el que buscaba alejarlos de su casa? Sin una respuesta clara a esta pregunta, los Warren le propusieron a la familia hacer una sesión espiritista con el afán de conseguir un poco más de información de esa entidad que los atormentaba. Aunque al principio Roger no estaba de acuerdo con realizar esta sesión espiritista, la insistencia de su esposa y sus hijas lo convencieron. Así, 2 días después de su primera visita, los Warren prepararon todo para comunicarse con las entidades del más allá. La sesión se llevó a cabo en el comedor de la casa y Lorraine sería la encargada de dirigirlo todo. Lo primero que hizo, una vez que cada uno estuvo en su lugar, fue pedir a los espíritus presentes que se acercaran. Cuentan que en ese momento y sin que nadie se lo esperara, Caroline comenzó a ser atacada brutalmente. A la madre de la familia algo la levantó de su silla y la arrojó con fuerza a través del cuarto. Luego dicen que comenzó a hablar en lenguas extrañas, por lo que Ed Warren de inmediato concluyó que la mujer se encontraba bajo una posesión demoníaca. Roger, al ver lo que le estaba pasando a su mujer, decidió que era tiempo de pararlo todo y echó a los Warren de su casa asegurándoles que no eran bienvenidos nunca más. Andrea, quien ha escrito una historia de 3 volúmenes sobre los fantasmas que supuestamente acecharon a su familia, dijo lo siguiente: la única vez que realmente me asusté fue durante la sesión espiritista. No hay palabras para expresar adecuadamente ese evento. Mi madre comenzó a hablar en un idioma que no era de este mundo, con una voz que no era la suya. Su silla levitó y fue arrojada a través del cuarto. Según los Warren, creían que uno de los espíritus que habitaba la casa era el de una mujer llamada Bathsheba, aunque para Andrea ese ser no era para nada malvado. Desafortunadamente, cuando la señora Warren decidió que sintió una presencia oscura en la casa y dijo que era Bathsheba, todo lo que sucedió en la casa se culpó a Bathsheba.
y ese no es el caso en absoluto. Como os he dicho, también se realizó una investigación sobre las personas que habían vivido en esa granja en los años anteriores y se encontró que había habitado ahí una mujer llamada Bathsheba Sherman. Esta mujer vivió en la granja a mediados del siglo XIX. Se supone que esta mujer vivió en la propiedad a mediados del siglo XIX, aunque como luego veremos, puede que esto no sea verdad. Según la leyenda, Bathsheba practicaba brujería y se dice que estuvo involucrada en el fallecimiento de un bebé local, aunque nunca fue condenada por dicho crimen. Pese a lo que se ve en la película El Conjuro, los Warren no tuvieron ninguna interacción más con esta familia, ya que, como os he comentado, después de lo ocurrido en la sesión espiritista, el padre de la familia, Roger, les prohibió la entrada a la casa. Según Andrea, su familia permaneció viviendo en esta casa hasta 1980, cuando por fin pudieron permitirse comprar otra vivienda y mudarse. La actual dueña de esa casa se llama Norma Sutcliffe y es una de las principales detractoras de los Warren. Junto a un periodista, historiadores locales y entusiastas de lo paranormal han estado investigando la historia presentada tanto en medios impresos como en la pantalla. Y han llegado a la conclusión de que la historia de la supuesta aparición en esa casa es pura fantasía. Según Norma, la inmobiliaria reveló que la casa podría estar embrujada antes de que ella la comprara en 1987. Los rumores locales circularon en cafeterías, peluquerías y grupos de la iglesia. Y Norma quería saber más sobre la casa que había comprado, ya que a ella no le estaba sucediendo ningún evento paranormal. En 2005, una amiga convenció a Norma para salir en el reality Ghost Hunters. Y ahí Norma le confesó a uno de los investigadores principales de este reality que hacía años los Warren también estuvieron implicados en una investigación paranormal de esa casa. La respuesta de este hombre fue la siguiente: ¿los Warren? Oh Dios, supuestamente encontraron mucha actividad aquí. Pero cuando se trata de asuntos como este, hay que tomar todo lo que dice el Ed y Lorraine Warren con pinzas. Norma continúa afirmando que en su casa no hay ningún tipo de actividad paranormal. Y los resultados que hicieron las investigaciones del programa Ghost Hunters le hicieron darse cuenta de lo fácil que puede ser manipular a las personas. De hecho, ella ha sido una de las principales afectadas de las historias de los Warren, ya que desde el estreno de la película El Conjuro, que es en el que está basado este caso, a su casa no han parado de llegar personas extrañas en busca de fantasmas. La situación fue tal que Norma llegó a presentar una demanda en contra del estudio cinematográfico solicitando daños y perjuicios y un coste de un amplio sistema de seguridad. Por otro lado, unos cazadores de fantasmas locales le pidieron permiso a Norma para investigar la casa. Ella accedió, pero no encontraron nada. De hecho, el único testimonio que hay de haber sufrido fantasmas en esa casa es el de la familia Perrón. Ni anteriores propietarios ni posteriores propietarios han visto absolutamente nada. Norma también afirmó que en una ocasión llegó a tener una visita de los propios Warren. Le pregunté a Lorraine por qué solo los Perrón tenían problemas y nadie más. Su comentario fue revelador. Dijo que porque los Perrón eran una familia muy disfuncional y probablemente causaron el fenómeno y cuando se fueron se habría detenido. Es sospechoso. Lorraine insistió en que podía sentir cuánto amor había en la casa desde que la poseíamos. Y era un entorno perfecto para mi programa de cuidado infantil. Norma le preguntó también a Lorraine que qué pruebas tenía de aquel fenómeno que supuestamente habían estudiado en la casa. A lo que Lorraine le contestó que la prueba que tenía era en esa sesión espiritista que habían realizado, la cual no fue grabada en cámara. Es decir, que no hay ninguna prueba que podamos ver de eventos paranormales, solamente el testimonio de las personas que dijeron haberlo vivido. Y además también dijo que todos los documentos de ese caso estaban mal archivados o que directamente desaparecieron. Durante esa sesión de espiritismo que se supone hicieron en la casa de los Warren, algunos testigos afirmaron haber visto la silla de Caroline levitando y ella cayéndose hacia atrás. Para otras personas simplemente la propia Caroline empujó hacia atrás su silla y se cayó. En ese momento, Ed Warren corrió hacia ella y empujó a Roger Perrón, quien también fue a ayudar a su esposa a levantarse del suelo. Roger estaba tan furioso con él que se dio la vuelta y le dio un puñetazo en la cara. Y luego ordenó a los Warren que se fueran de su casa. Después de cerrar la puerta a los Warren, Roger le dijo a su esposa lo que pensaba de ellos. ¿No te das cuenta de que te están manipulando? Son un par de charlatanes de poca monta y solo te usarán para ganar notoriedad para sus propios propósitos. Y Norma
Norma Sutcliffe, la actual propietaria de la casa, está de acuerdo con Roger. Los Warren no terminaron con los problemas de los Perron. De hecho, fueron expulsados de la casa la misma noche que estuvieron allí. Los Warren también se llevaron el papeleo recopilado por los Perron y se negaron a devolverlo junto con otros elementos. Quiero que todos los que quieran investiguen la historia de los Warren. Para mí no tienen credibilidad. También he de decir que en un principio se hablaba de que Laura Sherman era el fantasma que rondaba a la familia Perron. Se decía que el fantasma de Laura Sherman aparecía si caminabas alrededor de su lápida 3 veces. El caso es que Lorraine, cuando llegó a la casa, dijo que sentía una presencia femenina y que su nombre era Bathsheba. Pues lo que se cree es que Caroline, la madre de la familia Perron, cambió el nombre de Laura Sherman, que era el fantasma que se supone que la rondaba, a Bathsheba, el nombre de la entidad demoníaca que había mencionado Lorraine y que encajaba mejor con la historia. Pero gracias a los historiadores locales conocemos la historia completa y precisa de esa casa y de todas las personas que la han ocupado anteriormente. La Sociedad Histórica Local afirma que en esa casa solo se produjo una muerte y que fue la de Jarvis Smith, un hombre que murió en el cobertizo junto a la carretera. Al parecer estaba borracho, se quedó dormido y se murió de frío. Sobre esto, Norma ha dicho lo siguiente: ahora conocemos la verdadera historia de Bathsheba. No hay historia, ni siquiera una leyenda urbana, hasta que Caroline inventó la historia. En el libro de Andrea, la hija mayor de la familia Perron, ella afirma que Prudence Arnold fue asesinada en nuestra despensa, que Johnny Arnold se suicidó en el ático, etc. Y Andrea también asegura que esta tal Bathsheba era también de la familia Arnold, pero no lo era. Nunca ha habido suicidios por ahorcamiento o envenenamiento, ni asesinatos, ni ahogamientos en nuestra casa. Lo que hizo Caroline fue coger todos los nombres de la familia Arnold que encontró en el registro histórico local y afirmó que esas muertes sucedieron allí e incluso en qué habitaciones ocurrieron. Cuando la historia que originalmente se había inventado la familia cambió a manos de los Warren, ellos la acoplaron a sus sospechosos habituales: brujas, demonios o espíritus condenados. Amityville. Otro de los casos más famosos que ha brindado la parapsicología y en el que se supone están envueltos los Warren fue el de Roland DeFeo Jr. y lo ocurrido en Amityville. El 13 de noviembre de 1974, Roland DeFeo Jr., más conocido como Ronnie, acabó con la vida de sus familiares mientras dormían. Eran las 3:15 de la madrugada cuando Ronnie se levantó, tomó su escopeta de alto calibre y disparó contra su familia, acabando con la vida de sus padres Ronald y Lois y de sus 4 hermanos. A todos ellos les disparó en la espalda, menos a su madre, a la que fusiló en la cabeza. Tras el crimen, cogió toda su ropa manchada de sangre, la funda de su fusil y los proyectiles. Introdujo todo esto en la funda de una almohada que poco después fue encontrada por la policía en una alcantarilla cercana. Una vez escondidas las pruebas, Ronnie se dirigió a The Witch's Brew, un bar local. Allí le dijo al camarero que alguien había disparado a su familia. Ambos se dirigieron hasta la casa y al encontrar la macabra escena, el camarero de inmediato llamó a la policía. Al ser interrogado por los agentes, Ronnie dio una coartada que los detectives no creyeron, ya que no tenía nada que ver con la realidad. Por esta razón decidieron arrestarlo y llevarlo a juicio por lo ocurrido en Amityville. Una vez acorralado, Ronnie argumentó que había cometido los crímenes movido por voces extrañas que solo él lograba escuchar, y que lo torturaron hasta obligarlo a hacer lo que hizo. Al juez y al jurado del caso, aquello les pareció absurdo, sobre todo porque Ronnie tenía un pequeño historial delictivo previo y una atracción intensa por las drogas. Por esto lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Resulta que tras el juicio, la casa de Amityville se puso en venta y fue el matrimonio Lutz quien se hizo con ella. George y Kathy, ambos de 30 años, se enamoraron de la construcción apenas pusieron un pie en la vivienda. En el anuncio de la inmobiliaria se decía lo siguiente: zona residencial de Amityville, 6 dormitorios, espacioso cuarto de estar, magnífico comedor, atrio cerrado, 3 baños, sótano completo, garaje para 2 coches, piscina de agua caliente y amplio espacio para guardar botes. Esta casa era un sueño hecho realidad. Aunque al ver el gran interés de la pareja por comprarla, el agente inmobiliario se vio obligado a contarles lo sucedido en la vivienda. Y pese a que la historia era muy tétrica, a los Lutz aquello no pareció importarles. A pesar de los crímenes, decidieron comprar la casa y al poco tiempo se mudaron junto con sus 3 hijos. Sin embargo, y pese a que ellos no creían en fantasmas, la familia tomó la precaución de llamar a un sacerdote católico para que bendijera su nuevo hogar. Una vez en la casa, el padre bendijo cada una de las habitaciones.
aunque aseguró que en una de ellas había escuchado una voz que decía «fuera de aquí». De todas formas, tras la bendición de este sacerdote, los Roots comenzaron a vivir su vida olvidándose de fantasmas y de entes de otros mundos. Sin embargo, ya la primera noche, cuando el matrimonio se sentó en la sala de estar, hacía un frío muy intenso. A pesar de que la chimenea estaba bien alimentada por leña y que en el termostato marcaban 20 grados. Aquella noche, a las 3:15 de la madrugada, a la misma hora en la que Ronnie había cometido los crímenes, se escuchó un golpe en la puerta principal. George, el padre, se despertó sobresaltado, pero abrió la puerta y no vio a nadie. Pero escuchó ladrar al perro de la familia hacia el jardín y también escuchó ciertos gemidos como de placer sexual provenientes del cobertizo de botes. Vio que las puertas del cobertizo estaban abiertas, aunque él recordaba perfectamente haberlas cerrado. Aquella primera noche no experimentaron nada más extraño, aunque a la mañana siguiente el frío continuaba implacable. George se dedicó a cambiar las cerraduras de las puertas y de las ventanas de la casa. Y en un cuarto de la vivienda que estaba dedicado a la costura, descubrió infinidad de moscas que cubrían la ventana que daba al jardín. En la segunda noche, de nuevo, a las 3:15 de la madrugada, un golpe fuerte sonó en la puerta principal y el padre de la familia se despertó de nuevo. Con el paso de los días, la familia reportaba tener más incidentes paranormales. Decían que al menos en 2 ocasiones se manifestó una figura espeluznante que luego de monólogos identificaron como una manifestación satánica. Y decían que este ser espectral había dejado una huella ardiente sobre los ladrillos de la chimenea de la sala de estar. También contaban que esta misma figura se había manifestado pero en el cuarto de los niños, quienes al verlo aterrados gritaron pensando que había un monstruo debajo de sus camas. Ante los gritos, el padre recorrió la casa en busca de respuestas y aseguró haberlo visto o haberlo creído ver. Dijo que se trataba de una enorme figura blanca, encapuchada y con un rostro deformado y aterrador, la cual descendía lentamente por las escaleras. A esto le siguieron 2 supuestos episodios de levitación sufridos por la madre de la familia. Y también descubrieron un cuarto en el sótano de la casa donde, según el padre, Ronnie Defoe sacrificaba cerdos. Esto hizo que la familia no soportara más y huyera de la casa. Y solo habían durado en Amityville 28 días. Fue en 1976 cuando los Warren llegaron a la casa. Esto ocurrió 3 semanas después de que la familia huyera hacia California. La primera acción de los Warren fue llevar a cabo varias sesiones de espiritismo, quizás con la intención de contactar con las armas atormentadas de la familia Defoe. Tras sus investigaciones y dejar el lugar, Ed Warren declaró lo siguiente para la televisión: aquello no era solo un fantasma, ni aquella era simplemente una casa encantada. En una escala del 1 al 10, esta era un 10. Al poco tiempo, los Warren volvieron a regresar a Amityville acompañados por un grupo de periodistas de un canal de televisión. Lorraine, que se supone era sensible a las energías, describió la atmósfera como llena de tristeza y depresión. El párroco local había insistido a la pareja para que parara sus investigaciones en la casa de Amityville, pero los Warren no se detuvieron. En cambio, realizaron varias sesiones de fotografías y grabaciones en búsqueda de psicofonías, y según ellos, sus búsquedas dieron frutos. En una de las fotos que tomaron de la casa, en la izquierda del encuadre, cercana a la barandilla de la escalera, se podía detectar la imagen clara de un niño, el cual tenía los ojos iluminados. Tras dar a conocer la fotografía, todo el mundo puso el grito en el cielo, y muchos afirmaban que se trataba de una imagen retocada o que se había usado algún truco de edición. E incluso algunos de sus detractores dijeron que los Warren habían llevado un niño a la casa mientras investigaban para así poder hacer la foto y que pareciera que estaba maldita. Sin embargo, ellos siempre mantuvieron que esa foto era real y que no había habido retoque alguno. Lorraine y Ed Warren siempre han mantenido que lo que ocurrió en aquella casa y lo que le pasaba a la familia era real. Aunque he de decir que en 1979, pocos años después de estos supuestos sucesos paranormales, George y Kathy Luz admitieron que todo había sido una farsa. Los padres de la familia de la casa en Amityville confesaban que había sido un fraude orquestado junto con el novelista Jay Anson. Resulta que este hombre escribió el libro Horror en Amityville. Y al parecer habían hecho juntos este fraude con el afán de que se vendieran más libros y que también una película que iba a salir fuera bien en taquilla. Como os he comentado antes, el caso de Amityville, que es uno de los más conocidos de la pareja Warren, finalmente fue declarado como fraude porque la propia familia dijo haber
haberlo orquestado junto con un autor para escribir un libro. Pues bien, tras el éxito de este libro basado en el caso de Amityville, los Warren se dieron cuenta de que el público estaba ansioso de este tipo de historias. Por esta razón buscaron una nueva casa abandonada y una historia más dramática que la de la familia de Amityville, aunque para relatarla requerirían de un profesional. Ray Garton fue el autor elegido por los Warren para escribir In the Dark Place, donde se trata el caso de la familia Snydekers y de la supuesta posesión de su hijo pequeño enfermo de cáncer. Es este escritor quien, después de haber pasado tiempo trabajando con Ed y Lorraine Warren, ha entrado en detalles bastante mordaces sobre las actividades de la pareja. En una entrevista dijo lo siguiente: me ofrecieron el trabajo porque solía leer las hazañas de él y Lorraine Warren en el National Enquirer cuando era un niño. Fui a Connecticut y pasé tiempo con los Warren y los Snedeker, cuando me di cuenta de que los Snedeker no podían mantener sus historias de una forma coherente. Así que fui a ver a Ed Warren y él me explicó el problema. Están locos. Y me dijo: todas las personas que acuden a nosotros están locos. Es por eso que vienen a nosotros. Solo tienes que utilizar lo que puedas y hacer tú el resto. Escribes libros de terror, ¿verdad? Bueno, pues arregla lo que te digan y hazlo de miedo. Es por eso por lo que te contratamos. El escritor terminó su libro pese a que nunca pudo hablar con el supuesto niño poseído y pese a que no vio ninguna prueba de actividad paranormal, más allá de la que los Warren afirmaban. Según él, la familia era un desastre, pero sus problemas no eran de índole sobrenatural. Los Warren no podían ayudarlos. En el momento en el que entrevisté a Carmen Snedeker, averigüé que estaba habiendo algún tipo de estafa en la lotería interestatal. Me insistió en repetidas ocasiones a no mencionarlo en el libro y no decirle a nadie. Su hijo, alrededor del cual se centró toda esta historia, no estaba por ningún lado. Nunca lo conocí. Al parecer no tenía cáncer, sino era más bien un drogadicto. Ray Garton lanzó una de las frases más lapidarias en cuanto al trabajo de los Warren que se quedará para la memoria. Si Lorraine Warren me dice que el sol saldrá mañana a la mañana, yo pediría una segunda opinión. El Poltergeist de Bridgeport. Otro caso del que los Warren formaron parte y del cual salieron muy mal parados fue el Poltergeist de Bridgeport. En una pequeña casa en la Indy Street, en Bridgeport, Connecticut, vivía la familia Gooding. Estaba formada por Gerard y Laura, los padres, y Marcia, su hija de 10 años. Esta familia decía que sufría el acoso de un ente paranormal que parecía haberse fijado especialmente en la niña. Policías, bomberos, prensa y cientos de curiosos llegaron hasta la pequeña casa. Estos atestiguaron cómo los electrodomésticos cambiaban de lugar, las sillas se movían sin razón alguna e incluso el gato de la familia hablaba. Por estos sucesos, un párroco local decidió llamar a los Warren. Y aunque en un principio se barajó la teoría de que la propia niña era la culpable de todos estos hechos, Lorraine siempre aseguró que en el lugar existía una presencia maligna. Algo llamativo es que justo con la llegada de los Warren, el lugar se comenzó a llenar de prensa. Los Gooding descubrieron que Ed Warren fue el encargado de realizar las llamadas a la prensa para que acudieran a transmitir desde allí. Básicamente una forma de darse publicidad. Pero es que además Ed había hecho estas llamadas desde el propio teléfono de la casa de la familia. Al descubrir esto, molestos con los Warren, decidieron echarlos de la propiedad. Les prohibieron también que publicaran nada sobre su caso a través de ningún medio. Y el abogado de la familia le envió las facturas telefónicas a Ed Warren y este se vio obligado a pagar las llamadas que había hecho la prensa. Annabelle. En 1970, una madre compró una muñeca Raggedy Ann para el cumpleaños de su hija, una chica llamada Donna que estaba a punto de graduarse de enfermería. Pronto se dieron cuenta de que eventos extraños sucedían con esta muñeca. Según cuentan, la muñeca comenzó a moverse por su cuenta. Primero hacía pequeñas distancias y luego ya escaló hasta moverse en diferentes habitaciones de la casa. Con el paso de los días, Donna y su compañera de cuarto, Angie, se dieron cuenta de que aparecían pequeñas notas escritas a mano que decían lo siguiente: ayudadnos y ayuda a Lou. Sin saber qué otra cosa hacer, las jóvenes decidieron contactar con una medium. Y esta preparó todo para realizar una sesión de espiritismo. Según se cuenta, la medium les aseguró que la muñeca estaba poseída por el espíritu de Annabelle Higgins, una niña pequeña que había fallecido en la misma propiedad en donde ahora vivían Donna y Angie.
Tras esto, Donna le mostró la muñeca a uno de sus amigos que coincidentemente se llamaba Lou, como los mensajes que la muñeca escribía. Este hombre se llevó a Annabelle consigo y al día siguiente aseguró que el juguete estaba poseído por fuerzas diabólicas. En su testimonio habló de cómo se despertó en medianoche sin poder moverse. Luego decía que comenzó a sentir como algo subía por su cuerpo hasta entrar en su campo visual y darse cuenta de que era Annabelle quien reptaba sobre él. Finalmente cuenta que la muñeca puso sus manos sobre su cuello y comenzó a estrangularlo hasta que perdió el conocimiento. Pero se dice que ese no fue el único evento alarmante que los dueños de Annabelle vivieron. En una ocasión, Angie y Lou escucharon ruidos extraños provenientes de la habitación de Donna. Y dicen que cuando revisaron se dieron cuenta de que la muñeca se encontraba en mitad del cuarto. Las luces no funcionaban y en medio de la penumbra notaron como un ser extraño se erguía justo detrás de donde se encontraba Annabelle. Convencidas de que era un espíritu maligno el que vivía dentro de la muñeca, Donna buscó la ayuda del padre Hegan, un sacerdote episcopal. Al parecer, este sacerdote le contó en caso a sus superiores y fueron ellos quienes contactaron con Ed y Lorraine Warren. Tras escuchar las experiencias que Donna, Angie y Lou les contaron, los Warren llegaron a la conclusión de que Annabelle no estaba poseída por el espíritu de una niña, sino que era manipulada por una presencia demoníaca. Al parecer, Angie le suplicó a los Warren que se llevaran a Annabelle con ellos. Los Warren accedieron y una vez en casa ubicaron a Annabelle dentro de una caja especialmente construida para ella, la cual se exhibe en el museo que la pareja creó con los recuerdos de sus casos más aterradores. Se cuenta que un joven visitó este museo y era incrédulo de la historia de Annabelle, así que se atrevió a golpear la caja y burlarse de ella. Y de vuelta a casa, su moto sufrió un accidente que le costó la vida. Pero lo cierto de este caso es que nunca han salido las personas involucradas en el hablar. No sabemos quiénes son Donna, Angie ni Lou, nunca les hemos visto las caras. Lo único que sabemos de este caso es que es la historia que Lorraine y Ed Warren han contado. Y que sí, efectivamente, ellos tienen una muñeca metida en una caja en su museo, pero no sabemos si realmente esa muñeca tiene la historia detrás que ellos cuentan, porque no hay ninguna evidencia de la existencia de esas personas. El Poltergeist de Enfield. En 1977, Peggy Hudson, una madre divorciada, vivía junto a sus 4 hijos en Enfield, un tranquilo vecindario de Londres. Margaret, de 13 años, Janet, de 11, Johnny, de 10 y Billy, de tan solo 7 años, eran niños normales. Pero la tranquilidad en su casa se rompió el 11 de agosto, cuando Peggy, visiblemente alterada, llamó a la policía. Según relató, sus hijas mayores, Margaret y Janet, habían sido aterrorizadas por lo que parecía ser una presencia invisible. Al llegar al lugar, los oficiales, incrédulos al principio, presenciaron algo inusual. Los muebles de madera de la casa se movían sin intención aparente. Este fenómeno quedó registrado en el informe policial y más tarde fue recogido por los medios como el Daily Mail. Sin embargo, lo que vino después sería aún más inquietante. La familia describió eventos inexplicables que incluían voces misteriosas, levitaciones y ataques físicos a los miembros de la casa. Pero a pesar de sus testimonios, ninguno de estos fenómenos pudo ser corroborado por la policía ni por investigadores oficiales. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el caso dio un giro cuando el Daily Mirror, uno de los diarios más populares de Gran Bretaña, publicó esta noticia como verídica. Esto desató un ferviente debate público y atrajo la atención de otros medios. Por esto, durante meses, la casa de los Hudson se convirtió en el epicentro de seguimiento mediático casi diario. La situación se intensificó aún más con la llegada de Maurice Grosse y Guy Lyon Peyfard, los cuales eran miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica. La participación de estos especialistas añadió una dimensión de aparente credibilidad a este caso. Y lo que antes parecía ser simplemente una historia local pasó a ser un fenómeno nacional. Para diciembre de 1977, meses después de que comenzaran esos inquietantes eventos en la casa, las pruebas seguían siendo escasas. Solo tenían aquel informe policial y los testimonios de la propia familia. Lo demás se reducía a grabaciones de vídeo, audio y fotografías que generaban más preguntas que respuestas. Los sonidos espeluznantes captados, que inicialmente parecían ser de actividad paranormal, en su mayoría pudieron ser explicados por causas físicas. E incluso hay un vídeo muy conocido de este caso donde una de las hijas de la familia, Janet, comienza a hablar con una voz ronca fingiendo estar poseída. Y esto es algo que años más tarde la propia Janet acabó confesando. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke.
How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose Chasers here. También se hicieron muy famosas unas fotografías de esta misma niña en las que aparecía levitando en su habitación. Resulta que en el cuarto de las niñas habían puesto una cámara que tiraba fotos en ráfaga y ahí se puede ver cómo realmente no estaba levitando, sino simplemente saltando de su cama. Pero la fotografía está tomada en el punto álgido del salto. Lo que en un principio se habría presentado como un caso irrefutable de actividad sobrenatural comenzó a perder credibilidad. Sin embargo, todos hemos visto la película The Conjuring 2, donde se supone que el matrimonio Warren intervino en este caso. Pues bien, en la realidad apenas estuvieron involucrados. Su participación se limitó a una única visita en la casa sin que nadie les llamara. Es decir, vieron el caso en las noticias y decidieron acudir a investigar. Pero como os digo, solo fueron un día y no vieron ninguna revelación significativa. Como os digo, según los implicados en el caso, los Warren tuvieron muy poco que ver con él. Los dos investigadores paranormales que sí estuvieron tiempo en aquella casa afirmaron que Ed y Lorraine Warren se quedaron solo un día. Además, alega que fabricaron sus propias pruebas paranormales simplemente para ganar dinero con esta historia. La familia implicada y muchos testigos dicen que ni siquiera recuerdan haberles visto o haber hablado con ellos. Creo que aparecieron una vez en Enfield y todo lo que recuerdo es que Ed Warren me dijo que podían ganar mucho dinero con ello. Así que pensé, bueno, eso es todo lo que necesito saber de ti. Y me aparté de su camino tan pronto como pude. No estaba impresionado y no creo que haya estado allí más de esa vez. Leí en algún lugar una transcripción de una larga entrevista que supuestamente tuvo con una de las niñas. Entrevistas que ellas no podían recordar haber dado. Y describía todo tipo de maravillas que creo que nunca ocurrieron. Creo que él era un completo... Bueno, rellena este hueco con la palabra que tú quieras. Por otro lado, la investigadora Anita Gregory, conocida por su escepticismo sobre este tipo de casos, investigó el poltergeist de Enfield en profundidad y llegó a la conclusión de que los eventos estaban orquestados por la propia familia. En concreto, por los hijos. Y esta teoría cogió fuerza años más tarde cuando Janet, la hija de 11 años, admitió que los sucesos fueron fabricados. Vamos, que básicamente se trataba de una broma que se les había ido de las manos a las niñas. Is anybody there? A lo largo de los años han aparecido muchas pruebas que validan que realmente las actividades realizadas por los Warren no eran más que engaños. Y en muchos casos se aprovechaban de la ingenuidad de las personas para ganar notoriedad. En 1997, Steve Novella y Perry DeAngelis, que eran pertenecientes a la New England Skeptical Society, que era una asociación paralela creada exclusivamente para desmentir a los Warren, investigaron para el Connecticut Post a esta pareja y a la sociedad que habían creado ellos. Según relataron, encontraron que los Warren eran una pareja agradable. Aunque sus afirmaciones sobre demonios y fantasmas eran, en el mejor de los casos, historias fantásticas y en el peor, directamente eran fraudes. Novella y DeAngelis pagaron los $13 que costaba el tour por la vivienda de los Warren. Y revisaron las supuestas pruebas que los Warren habían ido recopilando de sus casos y que tenían en su museo. Tras esto llegaron a la conclusión de que todo lo que aseguraban los Warren era mentira. También miraron fotografías y vídeos de las supuestas investigaciones de los Warren y encontraron errores comunes con la fotografía con flash. Además de que no había nada maligno en los artefactos que los Warren habían ido recolectando y tenían en su museo. Aún así, DeAngelis y Novella no creían que los Warren tuvieran la intención de causar daño a alguien con estas mentiras. Pero sí que pensaban que afirmaciones como la de los Warren servían para reforzar delirios y confundir al público sobre una metodología científica legítima. El testimonio de Judith Pinney.
Y ahora vamos a hablar de una de las acusaciones más turbias que se vierten sobre el matrimonio Warren. En 2017, una chica llamada Judith Pinney declaró que había vivido una relación extramatrimonial con Ed Warren en la década de los 60. Según la mujer, esta relación era del conocimiento de Lorraine, quien incluso llegó a aceptar que la joven viviera en su casa. En su relato, Judith aseguraba que los encuentros con Ed Warren comenzaron cuando ella tenía 15 años, y en aquel entonces Ed ya tenía 30. Aunque aún no era conocido como el famoso cazador de fantasmas. En ese momento, Ed Warren trabajaba como conductor de autobús urbano en Monroe, Connecticut. Judith era estudiante del Central High School en la ciudad de Bridgeport y viajaba en autobús. Al parecer ahí se conocieron y los dos comenzaron una relación amorosa. Tras mudarse a casa de los Warren, Judith mantenía una relación de carácter sexual con él durante más de 40 años. Según cuenta esta mujer, al principio ella dormía en la habitación que estaba justo enfrente a la del matrimonio. Pero finalmente se mudó a un apartamento que estaba construido para ella encima de la propia casa de los Warren. En 1963, Judith fue arrestada después de que alguien denunciara la relación que mantenía con Ed Warren a la policía local. Según su declaración, Judith llegó a pasar una noche en el calabozo. Todo esto mientras que la policía intentaba persuadirla para que firmara una declaración admitiendo la aventura. Pero después de que Judith se negara a cooperar, el tribunal ordenó que se presentara en una oficina para jóvenes delincuentes durante el mes siguiente. Judith también ha afirmado que él le repetía constantemente que ella era el amor de su vida. Sin embargo, ante sus amigos, los Warren la presentaban como una sobrina de la familia. O en otras ocasiones decían que era una niña pobre que habían acogido por caridad. En 1978, cuando Judith ya tenía 30 años, resultó embarazada de esta relación con Ed Warren, a lo que Lorraine la habría incitado a practicarse un aborto. Para este momento, los Warren estaban en el punto más álgido de fama en su carrera. Y Lorraine le convenció de que terminara con el embarazo porque el nacimiento de un niño podía hacerse público. Y cualquier escándalo arruinaría el negocio de los Warren. Cuando contó esta historia ante los medios, Judith dijo lo siguiente: ellos querían que dijera que alguien había entrado al departamento y me había violado, pero no lo hice. Estaba muy espantada, no sabía qué hacer, pero acababa de tener un aborto. La noche que me recogieron del hospital después de hacerlo, se fueron y me dejaron sola. Y aunque Lorraine era una católica devota, según Judith, el único Dios que conocía realmente era el dinero. Judith también afirmó que Ed Warren en ocasiones maltrataba a Lorraine. Dice que en una ocasión lo vio golpear a su esposa con tanta fuerza que perdió el conocimiento. A veces Ed le daba una bofetada en la cara para callarla, y algunas noches pensé que se iban a matar entre ellos. De igual forma, Judith también confesó haber ayudado a los Warren en su trabajo como cazadores de fantasmas. Resulta que en 1990 él afirmó haber grabado a un fantasma conocido como la Dama Blanca, un ente espectral que supuestamente rondaba el cementerio de Union en Staunton, Connecticut. Él decía que después de haber estado acampando en el cementerio durante una semana había conseguido grabar a este fantasma, pero según Judy, aquello fue solo un truco, ya que al parecer Ed le pidió a Judith que se pusiera una sábana blanca y caminara alrededor de las tumbas para que él la grabara y dijera que había visto a la dama de blanco. Sobre esto se ha pronunciado el abogado de Lorraine Warren. Los Warren abrieron su casa a la señorita Judith cuando tenía apenas 18 años y no tenía otro lugar donde vivir después de una infancia de abandono. Durante gran parte de su carrera, Ed y Lorraine estaban de gira, trabajando en casos y dando conferencias, y la señorita Pinney vivía y vigilaba su casa. Como os digo, públicamente han salido para decir que todo lo que ha contado Judith es mentira. Que lo único cierto de su historia es que sí que la cogieron para vivir en su casa. Sin embargo, y algo llamativo es que cuando se comenzaron a hacer las películas de Expediente Warren, Lorraine pidió que se escribiera en su contrato una cláusula muy específica, en la cual se decía que no podían ser retratados en pantalla ni teniendo relaciones entre sí, ni participando de aventuras extramatrimoniales o participando en delitos contra un menor de edad. Algo bastante llamativo, principalmente porque la primera película de Expediente Warren, The Conjuring, salió en el año 2013. Y Judith no hizo estas acusaciones públicas hasta el año 2017. Lo que quiero decir es que si Judith ya hubiera salido a hablar públicamente, podría llegar a entender esa cláusula en el contrato, ya que a lo mejor no quieres que ese relato y ese rumor que se está difundiendo salga también en la película.
Pero esa cláusula se puso previamente a que Judith saliera a decir absolutamente nada, algo bastante llamativo. Por su parte, Judith Penny, que ahora tiene más de 70 años, declaró lo siguiente: ahora que soy mayor, ni siquiera puedo entender por qué Lorraine me dejó quedarme en su casa. Muchas veces pienso, ¿por qué hice esto? ¿Por qué arruiné mi vida de esta manera? A veces me enfado al pensar en todo lo que me quitaron. Cuando hablamos de Ed y Lorraine Warren, es imposible ignorar que se convirtieron en los nombres más reconocidos del mundo paranormal. Nos vendieron historias que helaban la sangre, casos que parecían sacados de nuestras peores pesadillas, casas embrujadas, muñecas poseídas y demonios aterradores. Pero con el paso del tiempo, las grietas en esta fachada perfecta comenzaron a aparecer. Y lo que muchos creyeron que era una cruzada contra un mal superior resultó simplemente ser un gran montaje. Como hemos visto, los testimonios y las investigaciones que surgieron con el paso de los años pintan una imagen de los Warren muy distinta de la que ellos querían proyectar. Muchos de sus casos más famosos están llenos de inconsistencias, de pruebas cuestionables y de relatos que se contradicen. Pero quizás uno de los golpes más duros a su legado proviene de Judith Penny. Por el testimonio de esta mujer no solamente se cuestionan las investigaciones de los Warren, ya que ella dice haber participado activamente de alguna de sus farsas, sino que también se cuestiona el carácter moral de esta pareja, que se presentaban ante el mundo como defensores de la verdad y la fe y como un matrimonio católico e idílico. Pero según lo que Judith cuenta, nada más lejos de la realidad. Entonces, ¿quiénes eran los Warren realmente? Para algunos fueron cazadores de fantasmas auténticos que se enfrentaron a lo desconocido. Y para otros simplemente eran hábiles narradores de cuentos de terror dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantenerse en el centro de atención y seguir ganando dinero. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.